que están en los árboles, ¿verdad? Y se ve en un ambiente muy natural, muy bonito. No era así en la antigüedad, para nada. Los mayas mantenían una situación, y es así, claramente beligerante en relación con la selva, porque sabían que la selva los engullía, se los comía. La selva era difícil de explotar para conseguir alimentos, pero al mismo tiempo sabían que como bajaran la guardia, la selva los engullía y los devoraba, de manera que eran belicistas respecto a la vegetación. Por lo tanto, pues cubrieron todas sus ciudades de estuco, de argamasa, de mampostería, de estuco, y lo pintaron de colores. Y era en medio del océano de vegetación, como aquí vemos, o como veíamos en Calakmul, en medio de ese océano de vegetación, de pronto pues había una enorme mancha de kilómetros cuadrados de colores tremendos, ¿verdad? De rojos y de azules y de verdes, que era la ciudad maya. Como un islote de civilización, lo decía Levi-Strauss, naturaleza frente a cultura, ¿verdad? Hay esa batalla que también presentaba en una película este director tan interesante que se llama Shyamalan, no sé si conocen ustedes algo de su filmografía. Sexto Sentido es su película más famosa con Bruce Willis, ¿verdad? Pues había una de las películas, era eso, había un grupo de gente que vivía rodeados de un bosque, y sabían que el peligro, un peligro como siempre en el cine de Shyamalan, que no se define muy bien el peligro que es, pero hay un peligro ahí está el peligro, fuera, ¿verdad? Y entonces vives encerrado en tu concha, en medio de la ciudad, de lo urbanizado. Pues lo mismo pasaba con los mayas, de manera que esto que vemos ahora, estas ciudades que vemos, pues son, digamos, una presentación moderna. Es la manera de presentar modernamente, con árboles, con vegetación, etcétera, con algunos edificios, solo algunos, restaurados, la manera de presentar la civilización maya. En la antigüedad era muy diferente. Esa es otra foto de los grandes templos de Tikal. El templo 1 tiene 50 metros casi, el templo 4, que es el más grande de todos, tiene casi 70, también 60 y tantos metros. Por supuesto, ningún templo maya, ninguna pirámide maya llega a los 150 metros prácticamente que tiene la pirámide de Keops, excepto el conjunto de edificios, unos encima de otros, que llamamos Danta, en la ciudad del Mirador, que está en el norte del departamento del Petén, que por otra parte es la ciudad más antigua, curiosamente, ¿verdad? Ahí ese conjunto de edificios, unos encima de otros, llega a 170 metros de altura, 170. Millones de metros cúbicos de materiales removidos, ¿verdad? Y esto es bien interesante. Yo les hago siempre a mis estudiantes reflexionar un buen rato sobre esta cuestión, porque las grandes obras, las obras más monumentales que han emprendido los humanos en la antigüedad, casi siempre se han hecho al principio, cuando la civilización surge. No cuando la civilización ya está madura, ¿verdad? En el apogeo de la madurez. No, cuando la civilización surge, las pirámides, las grandes pirámides egipcias, son las más antiguas, son de la dinastía cuarta, ¿verdad? Casi al empezar la historia egipcia. Igual pasa aquí con los mayas. Nada más pasar de las aldeas de chozas, ¿verdad? En medio de la vegetación, pasar a la civilización y construir ciudades, lo primero que hacen es el mirador. Ahora vamos a ver alguna ilustración, que es donde está Danta, con 170 metros de una acumulación de materiales enorme. Otro de las cuestiones interesantes, ¿no? De los enigmas, o como lo queramos llamar. Este es el templo 1, el templo del Gran Jaguar. Este templo, que no es de los más altos, tiene 40 y tantos metros, como les digo, de altura. Esta pirámide, que llamamos templo 1, pues es muy famosa, porque estaba en el primer episodio de la Guerra de las Galaxias, ¿eh? Ahí es donde estaba el cuartel general de la Alianza de los Buenos. Y claro, yo me reía muchísimo, aparte de que a mí me encanta la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Pero me reía mucho cuando veía que los señores de la Alianza, que luchaban contra Darth Vader y el Imperio, pues entraban en la pirámide, y allí dentro de la pirámide pues estaban los aviones y estaba el cuartel general. Y claro, era una cosa tremenda, porque las pirámides mayas son macizas. Lo más que hay en algunas de ellas son pasadizos que conducen a entierros, tumbas, porque los mayas, exactamente igual que los egipcios, enterraban en sus pirámides, y hay cámaras funerarias y cosas así por el estilo, pero no, por supuesto, salones inmensos donde hubiera aviones y cosas así por el estilo, como en la Guerra de las Galaxias.
templo 1 de Tikal, uno de los más conocidos, ¿verdad? Este es el templo 5. Este es otro de los templos grandes de Tikal. Los llamamos templos, realmente son basamentos macizos, escalonados, con plataformas superpuestas decrecientes hacia lo alto, que tienen en la cima, pues tienen un santuario, un pequeño santuario. Y en ese pequeño santuario, pues ahí se celebraban cultos de carácter dinástico, es decir, relacionados fundamentalmente con los reyes, con los gobernantes. Las pirámides eran dinásticas, no eran templos mucho menos abiertos como los que hoy en día nosotros se nos vienen enseguida a la cabeza. Hablamos de templo y pensamos en una iglesia donde la gente entra y sale, ¿verdad? No, aquí es un santuario pequeñito, casi nadie, solamente algunos sacerdotes y los gobernantes tenían derecho a ascender por esas escalinatas impresionantes, a ascender a lo alto de los santuarios. Y allí, pues en los santuarios se celebraban unos cultos que tenían que ver con la exaltación, la memoria, el recuerdo de los gobernantes, de los reyes. Realmente son monumentos funerarios, las pirámides mayas. Son monumentos funerarios exactamente igual que las pirámides egipcias. Lo que pasa es que mientras que en Egipto las pirámides egipcias tienen los santuarios, los tienen abajo, hay desde la pirámide un caminito que conduce al santuario, donde se hacían los cultos relacionados con el faraón, que está ahí enterrado, y con su familia, pues los mayas los tenían arriba, los ponían arriba a los santuarios. Por lo demás, es la misma cosa. Así que antes que se decían que eran muy diferentes los mayas de los egipcios, pues vamos viendo hoy que cada vez hay más cosas parecidas entre ambas civilizaciones. Es lógico, es lógico. Los egipcios también vivían en la selva, en otro tipo de selva, ¿no? Es decir, que exactamente igual que en la selva no se puede vivir, porque no se puede vivir, igual pasa con Egipto en el desierto tampoco se puede vivir. Quiero decir con esto que los medios que son enormemente hostiles, que son tan difíciles y tan duros, provocan reacciones en las sociedades que allí se asientan, en estos medios, provocan reacciones que muchas veces son análogas, que muchas veces son paralelas, ¿eh? Entonces hay muchos paralelismos entre Egipto y los mayas, porque los mayas son un pueblo de selva y los egipcios son un pueblo de desierto. Y los dos pues estaban preocupadísimos por ver cómo subsistían y además cómo podían construir esa sociedad compleja, como la podían construir en un medio tan difícil y tan duro. Bueno, eso es un templo, saliendo también, se ve ahí, se ha venido abajo la bóveda del santuario, ¿verdad? Entonces se ve en medio de la vegetación. Este es un edificio, sin embargo, bien interesante. Este lo he excavado yo y por eso me gusta mucho mostrarlo, porque presumo de él. Este es un edificio que es un laberinto. Es un laberinto. Entonces, fíjense, no conocemos poquísimos laberintos de la antigüedad, poquísimos. Yo he escrito un libro que se llama así, ¿verdad? Laberintos de la antigüedad. Hay poquísimos. Estuve haciendo una especie de búsqueda a ver cuántos laberintos encontraba por ahí y encontré casi ninguno, poquísimos. Y alguno de ellos era un mito. Ni siquiera existía el edificio realmente, como pasa con el más famoso de todos los laberintos, el de Creta, donde Ariadna y Teseo, y toda esa historia maravillosa. Pues eso no, eso es un mito que se apoya en un palacio que es el de Nosos, que es un palacio con muchas habitaciones, pero que no se puede decir laberinto tal cual. Bueno, luego hay otro en Egipto, efectivamente, que hoy no queda prácticamente nada, y luego está el mío, ¿verdad?, de aquí, de la ciudad maya de Oxkintok. Este sí es un verdadero laberinto, tiene 3 pisos y por dentro pues la gente se pierde, porque son pasadizos en zigzag, no llegan a ninguna parte, otros se terminan en muros o en paredes, etc. La luz llega con mucha dificultad, de manera que solo hay unos tragaluces, ¿verdad?, que además tienen una orientación astronómica particular, es decir, que además de ser un laberinto para pruebas iniciáticas y rituales, pues además de eso es un gnomón, es un reloj de sol, que tiene que ver con la orientación de los tragaluces a los equinoccios, y entonces pues el sol se coloca en determinada posición y va de acá para allá y se puede medir el momento del año. Más que un reloj es un calendario solar. El Saturnsat, el laberinto o perdedero, llamado así desde el siglo XVI, está en la ciudad maya de Oxkintok, en el norte de la península de Yucatán.
un edificio muy interesante. Cuando la reina Sofía vino a clausurar las excavaciones estas duraron hasta 1992, pues vino al final la reina Sofía, que estaba en un viaje a México con su marido, y tuvo la amabilidad de venir a ver las excavaciones y a clausurarlas. Pues yo le expliqué, como ella es griega, y además le gusta mucho la arqueología, es una de las varias razones por las que me cae estupendamente bien la reina Sofía, pues le expliqué, digo, esto es como Creta, digo, el laberinto de Creta, el laberinto de Osquitok. Y entonces yo le dije, todo el que entra en este laberinto no sale igual que entró. Como todo buen laberinto, pues produce un cambio, una transformación en el que lo recorre y logra salir de él, igual que Teseo, ¿verdad?, en Creta. De manera que piense usted, si quiere verlo, sí, vamos a entrar, vamos a entrar. Entonces los escoltas de la reina, no, y ella, sí. Como es una mujer estupenda, pues claro, se empeñó y entró en el laberinto, y el único problema es que hubo que entrar con los escoltas, no pudo entrar ella sola, que es como verdaderamente se aprecia el laberinto de Osquitok, tuvo que entrar con los escoltas y con luz. Cosa muy mala, porque si llevas unas grandes linternas de esas con tubos, etcétera, pues ya no tiene el mismo encanto. Hay que entrar con cerillas o con una luz muy pequeña, que es como el laberinto verdaderamente hace mella en el ánimo, altera la conciencia y hace mella en el ánimo del que penetra en él, ¿verdad? Esto es Palenque. Palenque es una de las 4 grandes capitales, de las 4 grandes ciudades mayas. Palenque está en Chiapas. Entonces es muy famosa sobre todo porque ahí, en el edificio que se ve allí al fondo, que se llama el Templo de las Inscripciones, pues ahí se encontró la primera gran tumba dentro de una pirámide en el área maya en los años 50. Ahora pues se cumplen 60 años precisamente de aquello. Y es curioso, se cumplen ahora 90 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón y se cumplen 60 del descubrimiento de la tumba de Hanap Pakal, aquí en Palenque, en el interior de esa pirámide que llamamos Templo de las Inscripciones, porque está lleno de inscripciones jeroglíficas. Entonces, es muy conocido. Palenque es una ciudad más pequeña que Tikal, pero muy bonita y con una arquitectura verdaderamente bellísima y un arte del relieve que es el más fino, quizá, que se conoce. Otra ciudad muy interesante es Uxmal. Esta ciudad, yo en mi novela la llamo Oxmal, ¿verdad?, y ocupa un papel importante en el relato. Uxmal es una arquitectura bellísima, está en la parte norte, igual que Osquintoc, ¿no?, en la parte norte de la península de Yucatán, mientras que Tikal o Palenque están en el sur, donde la selva alta. Estas están en el norte. Uxmal está en el norte, en una pequeña región que se llama Puc, ¿no?, que significa sierrita, porque ahí hay unos cerritos, y es una bellísima ciudad. Yo, una de las cosas que me gusta hacer cuando voy guiando a alguien, he hecho de guía en varias ocasiones, ¿verdad?, pues he trabajado mucho allí, pues me han solicitado hacer de guía, y he llevado a alguien a Uxmal, pues le tapo los ojos y le coloco al amanecer delante de determinado edificio maravilloso, del cuadrángulo de las monjas, que es este, o el palacio del gobernador, y ya cuando estamos delante, pues le descubro los ojos, ¿no?, y entre la gente queda así, porque son unos edificios bellísimos, de una armonía que yo llamaría casi celestial, ¿no? Entonces, el arquitecto que concibió estas obras de Uxmal maravillosas, pues era un hombre inspiradísimo. Esto es una foto de bueno, esto también lo he excavado yo, son unas fotos de Osquintoc, que ya, pues, yo creo que ya con eso más o menos terminaremos, ha quedado un poquito más. Ahí se ve el Satunsat, el laberinto aquí en primer plano, ¿verdad?, y otra parte de las ruinas de la ciudad que yo excavé en el norte, cuando estábamos empezando las excavaciones. Son fotos, esto es la segunda o la tercera campaña, y son fotos con helicóptero. Es la única vez que he tenido un helicóptero. Es maravilloso, ¿verdad? Qué momento tan estupendo, porque pudimos verlo todo desde el aire, y además nos lo prestó el ejército mexicano. Yo, como pasa con todo en México, tenía muy buena relación con el gobernador de Yucatán, y si tienes buena relación con el gobernador, pues ya está,
todo resuelto. Entonces nos dejó un helicóptero y pudimos fotografiar gran parte de toda la ciudad y de las excavaciones desde el helicóptero. Esto.